La plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Reimann. 6 únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Fundación Santander. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Regala la experiencia de formar parte de nuestra mejor pinacoteca. Regala ser amigo del Museo del Prado y colabora apoyando nuestro patrimonio. Más información en amigosmuseoprado.org. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a este programa con IDE Inmobiliario. Bienvenidos, como decimos, a este programa en un jueves que es el último, ojo, del mes de enero. Como pasa el tiempo, ya casi nos hemos comido el mes completo de este año 2024. Pero el sector ya está haciendo los deberes, está reclamando algunas cosas que les preocupa, como es, por ejemplo, esa mayor seguridad para invertir, porque es evidente que en ese esfuerzo, a la hora de invertir, lo tienen que hacer los agentes privados. Por eso es importante que los poderes públicos tomen conciencia sobre este esfuerzo. Es algo realmente importante para nuestro país, teniendo en cuenta que dependemos de los fondos internacionales, fondos pues que permiten precisamente el desarrollo de muchos proyectos que se encuentran sobre la mesa. De todo ello se hablaba hace unas horas en una jornada organizada en IES por Sabadell, también por Teams. Allí se daba cita a una amplia representación del sector, con compañías como Azora, Edas, Culmia, Merlin o también Colonial. Fue una jornada muy intensa y fue una jornada importante en la que además también se ha hablado en otro de los encuentros de algo también interesante que quizá haya pasado más desapercibido y que tiene como protagonista Crea Madrid Nuevo Norte, porque esta semana se celebraba un encuentro en el que contaba con la presencia de uno de los profesores más importantes, un experto mundial en urbanismo, el profesor Graham Clark. Importante porque conoce como nadie el urbanismo en las ciudades y compartía su visión sobre los desafíos y también la evolución de los entornos urbanos como espacio generadores de oportunidades
Pues bien, estaba aquí en España y decía este profesor que nosotros, como país, como ciudad, que es Madrid también, como capital de este país, tenemos una oportunidad única con Madrid Nuevo Norte, que puede suponer para la capital un salto definitivo en su posición global y que la sitúe precisamente como una ciudad líder para la atracción de inversión y también de talento. Y es que es una palanca que puede impulsar a la ciudad de Madrid en los próximos años a la transformación, pues en torno, por ejemplo, al urbanismo, mejorar ese urbanismo, que sea más moderno, que sea más innovador y también que sea más sostenible, con nuestro propio ADN de nuestra ciudad, una ciudad interesante por su cultura, por su clima y también por su forma de vida. Y me estaba preguntando, ¿no?, que es importante poner en valor este tipo de discusiones, ¿no?, de análisis que realizan desde fuera, porque hay que poner en valor lo que tenemos aquí dentro, ¿no?, y que vengan precisamente desde fuera a contárnoslo es importante y también a veces preocupante, porque tenemos que hacer de nuestro país precisamente un país referente a nivel mundial como ciudad innovadora, con un urbanismo moderno y, bueno, esta oportunidad no hay que perderla y hay que empezar a trabajar. Pero donde no hay certidumbre, de momento, es en el sector del lujo, en la vivienda de lujo, que ha crecido, según los últimos datos que recojo esta semana de Tecnicasa, ha crecido un 55% en tan solo un año. Estamos hablando de viviendas que están, eso sí, por encima del 1,5 millones de euros, para que sitúen ustedes o se sitúen en el precio. El precio por metro cuadrado más caro aquí en España se encuentra en la localidad de Estelez, en Baleares, con un precio que está rondando los 11.171 euros. Esto sí que es precio. Esto sí que es precio. ¿Quién pudiera también estar allí con estas temperaturas para que nos puedan acompañar? Aquí estar y quién pudiera estar allí para acompañarles. Pero aquí también tampoco estamos mal, en este estudio donde sube la temperatura, porque vamos a hablar de 5 preguntas a las que vamos a dar respuesta. ¿Con quién? Con 5 invitados. Vamos a hablar del año, ¿no?, de cómo están viendo esas palancas de crecimiento del 2024, cómo son las inversiones inmobiliarias en esta era, se supone también de incertidumbre, con un entorno macroeconómico, con esos tipos de interés tan variables, ¿no?, que no terminan de bajar, no terminan de subir. Estamos ahí estancados y tenemos precisamente el Banco Central Europeo va a anunciar de nuevo, se va a revisar esos tipos de interés y la previsión es que los deje como están. Pero también vamos a hablar de las tendencias, de qué papel va a jugar la sostenibilidad y cómo afecta también la regulación al sector. Ya saben, 5 preguntas para 5 invitados. Bueno, pues aquí estamos, ya casi debatiendo con nuestros invitados esta mañana. Vamos a saludar ya a Carolina Roca, presidenta de Asprima. Carolina, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Todo muy bien? Elena. Todo bien. Estuviste ahí en la jornada de IRSE, ¿verdad? Estuve en su 10º aniversario, Sí, jornada. pusiste sobre la mesa muchas cosas, como siempre, pero dijiste que los promotores no somos el enemigo a batir, sino el aliado para construir. Bueno, más o menos. Más o menos, sí. Ciertamente, yo creo que concretamente dije, no somos el enemigo a batir, tampoco somos el colaborador necesario, somos el motor indispensable. O sea, que hay que dar un triple salto, ¿no? O sea, hay que pasar de ser el enemigo a batir, ni siquiera el colaborador, ni siquiera la colaboración público-privada, sino el motor. Y en eso tiene mucho que decir. Vamos a hablar, porque he puesto sobre la mesa cosas que, demonizamos muchas veces a los fondos, ¿no? Pero es que son tan necesarios para que llegue la inversión a nuestro país, que a veces que tenemos que seguir hablando sobre ello, ¿no? Es importante que el Fondo Internacional esté ahí para proyectar la ciudad del futuro. Como decimos, Madrid crea Nuevo Norte, ¿no?, que tan importante para ese desarrollo de la ciudad, y que vengan también desde fuera a contarnos las bondades que tenemos nosotros aquí,
pues algo tenemos, ¿no? Tenemos un problema. Ciertamente. Y la cuestión es que el diagnóstico nosotros lo tenemos muy claro. La solución del problema de la vivienda pasa por recuperar unos ritmos de producción de vivienda sanos. Y eso supone como mínimo duplicar nuestra producción actual. Y eso solo pasa por atraer capital, porque con lo que tenemos aquí no nos basta. Entonces, el capital es muy difícil de atraer. Lo que pasa es que llevamos años que ha parecido fácil. Bueno, no sé, quizá a Miquel no le haya parecido tan fácil, pero ha parecido sencillo. Ahora no, ahora nos tenemos que batir el cobre, ¿no? Hay que batirse el cobre. Decías, Miquel Echavarren, CEO de Coalier en España y Portugal. Bienvenido, Miquel, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo te cogía algo que decía de la inversión, hablando de inversión. Decías tú, los inversores están interesados en la evolución del mercado más que en el camino que se ha recorrido en esa inversión, ¿no? Y hay algo que ponías, la única certidumbre es la incertidumbre. Sí, era para el año pasado y continuamos en ese escenario, ¿no? La verdad es que no he vivido ni un solo año en el que no haya incertidumbre, ¿no? Pero, es constante. Pero yo creo que para este año podemos ser relativamente optimistas, que parece que se ve la luz al final del túnel, ¿no? Y respecto a lo que decía Carolina, estoy seguro que cuando ella dijo que los promotores no somos el enemigo, más de un político presente dijo, eso es lo que tú te crees. Bueno, a veces, ¿no? Hay que remar mucho y muy fuerte, ¿eh? Hay que seguir remando ahí. Estamos en piragua todo el día, ¿no? El sector sigue ahí. Enrique López Granados, CEO de Caledonia, bienvenido. Buenos días, Enrique, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Hay que seguir remando en el sector. Hay que seguir remando. Yo no soy tan optimista como Miquel, no veo la luz al final del túnel, pero bueno. Bueno, Caledonia, ¿no? Importante proyección aquí en España como promotora, no como inmobiliaria. Hemos caminado, se está caminando, ¿no? En un año 2023 que ha sido un poco un jarro de, a veces no sé si se ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero sí que es cierto que nos encontramos con un primer semestre, bueno, de mucha animación, ¿no? Muy animado para la inversión. Parece que el segundo se quedó un poco, parado. No sé si eso es lo que Caledonia ha sentido, ¿no? Con respecto a haciendo análisis del año pasado. Sí, bueno, nosotros hemos visto en general una tendencia a la baja, en general. No sé, yo no soy, siempre digo, yo no soy pitonisa, yo el futuro pues me cuesta saber lo que va a pasar, pero yo creo que la actitud que tiene el gobierno no ayuda. O sea, nosotros, el otro día me preguntaba alguien sobre nuestro proyecto de Build to Rent. Nosotros hemos estado trabajando 2 años en un proyecto de Build to Rent muy especial, con un producto especial, muy técnico, desarrollado, un proyecto muy ambicioso de muchos miles de viviendas. Teníamos incluso los suelos que siguen estando ahí listos para hacerlo. ¿Y cuál es el problema? Que si tú te enfrentas a el que pone el dinero, que no somos nosotros, y al que va a hacer la inversión, y le amenazas, pues al final, ¿qué hace? O sea, no invertir. Quiero decir, el proyecto nuestro Build to Rent no va a pasar con este gobierno. Y dices, ¿por qué? Bueno, pues porque hay miedo, porque los grandes tenedores están amenazados. Que no vamos a ser nosotros, pero que al final, ¿qué pasa? Pues que no encontramos nadie que se atreva. ¿Cuál es el resultado? Pues las miles de viviendas que íbamos a hacer, no las vamos a hacer. Y ahora no, pero espera, vamos a regular aunque no haya viviendas, vamos a regular para bajar el precio. Dices, ¿pero tú estás loco o qué? O sea, quiero decir, eso no pasa así. Ningún gobierno puede regular el precio de las cosas. Lo que puedes conseguir es una inflación galopante. O sea, decir, yo regulo el precio, pero al final el dinero no vale, que es lo mismo, ¿no? O sea, no se puede regular el precio. El precio lo regula el mercado, y no hay nadie que haya conseguido otra cosa en ningún país nunca. Entonces, ¿cómo se baja el precio de la vivienda? Haciendo más vivienda, que es lo que decías tú antes. Si tú dices, es que uno se va a hacer rico, a por él, pues no invierte, ¿no? Y los inversores no invierten en grandes proyectos de Build to Rent porque van a por ellos, como han ido.
Claro, y luego nos miran los fondos, ¿no? Nos miran con cierta... muy reacios, ¿no? Para invertir con una inseguridad jurídica cuando no se facilita, ¿no? Lo que se facilita quizás sea un poco el intervencionismo, ¿no? del Estado, ¿no? Dentro de lo que es la materia del inmobiliario. Juan Fernández Aceituno, y bueno, no sé si cómo presentarte como consejero independiente de varias compañías, como observador del mercado. Eso sí que es importante, observar el mercado, Juan. En este momento yo no sé en qué nos encontramos, en qué tipo de ciclo nos encontramos, si hemos salido de uno, hemos llegado a otro, y también un poco hablando de los fondos, no sé cómo nos miran los fondos, porque hablábamos también de que BlackRock, leía esta mañana, está queriendo entrar en el negocio residencial. Ayer participaba precisamente en ese encuentro en IS, y claro, ahí estaba Fernando Bautista, director general de Blackstone, y decía, no somos un fondo especulador, somos un fondo inversor. ¿Por qué nos cuesta tanto ver esto en España? Bueno, la naturaleza de no trabajar en equipo, no trabajar con un proyecto común, ¿no? Con respecto a las dos preguntas que haces, la primera respecto al ciclo, yo creo que estamos viendo la continuación del ciclo que no terminó en el año 18-19. Había un ciclo bajista que ahora estamos viendo, concretamente me refiero al residencial, que probablemente vaya a tener ajustes en el corto medio plazo, ¿no? No tanto la vivienda nueva como la vivienda usada, que sí que parece que va a sufrir, ¿no? Y respecto a los fondos, recordar que a los inversores y a los comités de riesgo que están en Connecticut, en Canadá o en Londres, no les pagan por acertar, les pagan por no equivocarse. Y el mercado inmobiliario es como el vino. Y hay una cata del vino, hay una fase visual que lo ves y dices, oye, pues tiene buena pinta este vino, lo hueles, la olfativa, que es la que está en riesgo en estos momentos, hay un olfato, no es tanto la seguridad jurídica como la olfativa. La gente empieza a tener dudas de que invertir aquí a largo plazo puede ser seguro, ¿no? Y luego está la gustativa, la que te lo bebes, y en algunas zonas, pues algunos inversores están viendo que hay mercados picados. Eso para una marca, para Rioja, para Ribera, para marca España, que aparentemente es una marca que debería ser un tiro en el mercado residencial, genera dudas, ¿no? Y esto es lo que les pasa a los inversores. Dice, oye, me voy a comprar la botella picada. Esa es la duda que genera en un fondo y lo que estamos escuchando, ¿no? Interesante, ¿eh? Me gusta esa comparativa que haces también, ¿no? Esa inversión, te voy a copiar, inversión olfativa. Me gusta, ¿eh? Carmen Panadero, presidenta de Wires, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Buenos días. Hacía mucho tiempo que no te veía. Sí, la verdad es que sí. Mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Invirtiendo? Sí, estamos activos invirtiendo. La gestora que yo llevo sigue comprando edificios. Es verdad, coincido plenamente con mis compañeros que en estos momentos de incertidumbre el dinero se vuelve miedoso. Te voy a copiar la frase de que que no nos pagan por acertar, sino por no equivocarnos. Ese miedo a qué va a pasar, ¿no? Los fundamentales en España, obviamente, invertir en ciudades donde demográficamente tenemos índices positivos como grandes capitales que todos sabemos, Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, y en las que la producción de suelo todos sabemos que es insuficiente para la demanda, va a seguir interesando, el mercado hotelero va a seguir interesando, como bien decía antes Miquel, que somos el primer destino de turismo del mundo y el segundo de inversión. ¡Wow! O sea, el mundo es muy grande. O sea, que esos fundamentales están ahí, pero que ese miedo del inversor, sí que se huele esa sensación de decir, es que si hay una intervención del mercado, han empezado por la vivienda, que es lo siguiente, ¿no? Da un poco de vértigo. Pero vamos, yo animo a que todos seamos optimistas, porque si no fuéramos optimistas no nos dedicaríamos a este sector. El sector inmobiliario, yo creo que hay que hacer mucha pedagogía fuera del sector y explicar que el sector inmobiliario, aparte de tener un PIB muy alto, un porcentaje del PIB muy alto, antiguamente se rozó el 18-19%, ahora ya no me sé el dato, son mercados no es private equity riesgo, son mercados con unas rentabilidades muy comedidas. Hay que enseñar a la gente que el que invierte en inmobiliario para tener grandes carteras patrimoniales, que es para ganar un 4%, o sea, un 5%, o sea, estamos hablando o menos, o sea, de rentabilidades muy bajas, que de la gente debería entender que esos son mercados que hacen falta, son los que sostienen la economía, que hay alguien dispuesto a invertir su dinero en España para generar un parque de viviendas para que los españoles tengan viviendas a cambio de un 5%,
deberíamos, abrirle una puerta muy grande y que venga, porque no son mercados de muchísima rentabilidad. Bueno, pues entendiendo eso, ¿no? Esa primera toma de contacto, decía yo, 5 invitados que ya están presentados aquí en la mesa para 5 preguntas. Vamos a analizar para saber cómo va a ir o cuáles son las previsiones, cuáles son esas palancas de crecimiento para este año del sector inmobiliario, el año 2024, y vamos a comenzar, si os parece, a analizarlo. ¿Cuáles son esas palancas? Os voy a preguntar a todos. Carolina, vamos a empezar por ti, para saber, apuntar en la dirección que estamos hablando, de todo lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuáles son esas palancas que permitan al sector desarrollarse en el futuro? ¿Y qué nos queda todavía? Nos queda camino por recorrer, sobre todo en el urbanismo. Nos queda muchísimo por recorrer. Yo creo que la palanca que desde Asprima queremos forzar para este año 2024 y siguientes, ya llega un momento, después de haber escuchado a todos los aquí presentes, que si el objetivo es captar inversión, los mensajes que salen a nivel estatal son diametralmente opuestos al objetivo de captación de la inversión. Entonces, con ese escenario y ese panorama y esas malas noticias, ¿no?, como nos ha comentado Enrique, se dejan de hacer miles de viviendas de build to rent, que es precisamente el objetivo principal de las políticas de vivienda actuales, ¿no?, incrementar el parque de vivienda de alquiler. Bueno, pues vemos que las medidas tomadas han tenido el efecto absolutamente contrario. Pues yo desde Asprima, nuestro planteamiento es este proyecto Trinity, ¿no?, de captación de inversión, donde fundamentalmente se tiene que marcar una clara diferencia entre las políticas de vivienda en la Comunidad de Madrid frente a las políticas de vivienda a nivel estatal. Porque esa pedagogía de la que hablaba Carmen, yo creo que es mucho más fácil hacerla cuando puedes contraponer distintas formas de hacer política, ¿no? Uh-huh. Y cuando puedes atraer al inversor mostrando que en la Comunidad de Madrid sí que se ha iniciado una senda que tiene muchísimos visos de llegar a éxito, ¿no? La senda de cambios normativos de calado, con una nueva ley del suelo, de cambios de ordenanzas urbanísticas de calado, sustituyendo licencias por declaraciones responsables, introduciendo lo que es la externalización de los servicios urbanísticos, ¿no?, introduciendo las ECUs en la tramitación de las licencias, con un verdadero impulso de voluntad política de sacar adelante los desarrollos urbanísticos que están a punto de salir. Y tal patito feo de la Comunidad de Madrid sigue siendo que no se han actualizado todavía los precios máximos de la vivienda protegida, pero bueno, entiendo que están al caer, ¿no? O sea, redactado, ya está. Entonces, yo creo que la previsión es intentar marcar esa diferencia, intentar que este mensaje lo haga suyo la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y los ayuntamientos importantes de la Corona de Madrid que tienen mucho suelo entre manos, para salir fuera y explicar ellos, no nosotros, ellos que aquí no hay inseguridad, que aquí no se van a limitar las rentas, que aquí invertir en build to rent sí que ofrece esa rentabilidad de la que hablábamos, y que aquí sí que se puede sacar adelante esos proyectos sin temor alguno a equivocarse, no acertar, pero sí no equivocarse. El problema es que esto es muy lento, porque claro, la realidad es que hablamos de una necesidad imperiosa de incrementar la producción y claro, nos llevamos el mal dato, ¿no?, en el 2023 de que el número de visados se ha mantenido estable a nivel nacional y, sin embargo, sorprendentemente es en la Comunidad de Madrid donde ha caído un 14%. Uh-huh. Al fin y al cabo, si cae en el número de visados, durante el año que viene y el año siguiente va a caer el número de viviendas que vamos a poner en el mercado. Es así, porque nuestro decalaje es de 2 años, ¿no? Uh-huh. Y por eso creo que es muy importante marcar esas diferencias de políticas, porque parece que Madrid está pagando el pato
de los mensajes de expulsión de esa inversión, cuando debería ser al contrario, ¿no? Esta mañana también conocíamos un dato importante, interesante, datos que ofrecía el Instituto Nacional de Estadística sobre las hipotecas. La firma de hipotecas que ha caído en torno al 19%, cayeron en el mes de noviembre. Fue un poquito menos que en el mes de octubre, y esa tasa interanual la situaban en el 2,3%. No sé si es algo natural, ¿no? Es una evolución natural, Miquel, en este dato que hemos conocido esta mañana de la firma de hipotecas con esta caída. Es algo, bueno, que se esperaba, yo creo, en el segundo semestre, ¿no? Es lógico. Del año. Cuando suben los tipos de interés se expulsa. Hay una parte, la que está en la frontera de comprar al máximo de sus posibilidades netas de ingresos, pues es expulsada del sector, ¿no? Y no debería ser anormal. De hecho, todos esperábamos que cayese más, que cayese bastante más, ¿no? Sobre 2024... ¿Cómo lo estamos viendo? Me gustaría explicarlo con el punto gordo, para que no utilizar palabras que tanto nos gustan a los asesores, ¿no? O sea, el mercado de inversión inmobiliaria es un mercado que tiene vasos comunicantes con el mercado de bolsa y el mercado de inversión en bonos. Es decir, cuando un bono del gobierno alemán, un bono del gobierno español, te da más rentabilidad, es mucho más atractivo invertir en bonos que invertir en bolsa o que invertir en inmobiliario. ¿Cómo reacciona la bolsa y lo inmobiliario? Pues ajustando sus valores para acercarse a rentabilidades que te dan los bonos. Es decir, y eso es lo que ha ocurrido. En el año 2023 han subido un 4%, queda más bonito decir 400 puntos básicos, los tipos de interés de referencia. Y eso hace que el mercado pida más rentabilidad porque le cuesta más apalancarse y porque hay más riesgo, ¿vale? Y pondré un ejemplo. Si tú tienes una inversión en un edificio de viviendas que te ha costado 100 millones de euros, que te daba, y tú te parecía bien que te diera un 4% neto hace 2 años, es que tenías unas rentas de 4 millones, ¿vale? Ahora, con las mismas rentas de 4 millones, lo que le exige el mercado es que te dé un 5%. Y después, ¿no hay una gran diferencia? Sí. Para que te dé un 5% ya no vale 100 millones, vale 80. Y ese ha sido el principal impacto mundial. O sea, estamos sufriendo una crisis mundial en la inversión inmobiliaria que ha llevado a que la inversión en España haya caído un 40% y nos parece que somos afortunados porque en Alemania ha caído un 70%. Es decir, hasta que los tipos de interés no empiecen a bajar, que no volverán durante muchísimo tiempo a lo que hemos visto antes, que era un absurdo, que los tipos de interés eran cero, hasta que no bajen esos tipos de interés, los valores no empezarán a subir y no empezarán a aproximarse posiciones entre compradores y vendedores, ¿vale? Los compradores ahora te exigen el 5%, y el que tiene el activo no reconoce que vale un 20% menos. Y entonces se tienen que ir aproximando, salvo en algunos mercados, como en Inglaterra, donde rápidamente, como el mercado es enormemente transparente, reacciona rapidísimo y hay transacciones, ¿no? Entonces, antes hablaba de que yo veía en el túnel luz al final del túnel. Es cierto que muchas veces si ves una luz en el túnel puede ser un coche que venga de frente, pero suponiendo que es la salida del túnel, ¿dónde está esa salida? En la expectativa que tiene el mercado de bajada de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, que puede que sea más lenta de lo previsto o más rápida, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso yo pienso que en el año 24, a medida que el mercado asimile que eso va a pasar, empezará a anticipar las compras. Y dice, ¿y eso a mí qué me afecta? Yo que ahora estoy conduciendo un taxi y estoy oyendo a este señor tan pesado. Pues que si eso ocurre, el dinero volverá a ver viable hacer viviendas en alquiler en España, porque hoy por hoy no le salen los números. ¿Y qué pinta todo esto el gobierno? Pues el gobierno en esto es una mala anécdota. Es un ruido de fondo que en el 90% del mercado de inversión no afecta, sí afecta en temas muy sensibles, muy politizados, como el de la vivienda, donde, pues en zonas donde impera ese populismo, pues como en Cataluña, pues no se invierte nada. En Madrid se invierte más, pero en la inversión en hoteles, en oficinas, en centros comerciales, en residencias de estudiantes, todo eso depende al 99,9%, si no decir al 100%, de la evolución de los mercados financieros.
Bueno, pues vamos hacia la evolución de los tipos de interés a mediados de año. Estamos observando, como Juan, observamos para luego trasladarlo a la realidad, ¿no? Y si es posible hacerlo realidad y tener una rentabilidad, pues mejor que mejor. Enrique, sobre 2024. Sobre 2024. Sí. ¿Cuáles son estas palancas de crecimiento? Pueden ser esas palancas. Yo sí soy más optimista respecto a los tipos, no a corto plazo, pero yo sí creo que... los tipos de interés es un reflejo del dinero que hemos imprimido. Quiero decir, en estos años de pandemia y de tal, pues, ¿qué hemos hecho? Darle vueltas a la máquina de los billetes y los gobiernos europeos han dicho, venga, imprímeme un fajo así, ¿no? Y entonces hemos empezado a repartir. ¿Eso qué es? Muy bien, inflación pura. Y ahora la factura la tenemos aquí, 6%. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar el pato de lo que hemos... O sea, es pagar lo que los billetes que has generado que no están respaldados por una generación de riqueza, que es inflación, que es tipos de interés más altos. O sea, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Yo creo que respecto a eso, creo que vamos a dejar de imprimir dinero porque es insostenible y eso regulará y mejorará los tipos de interés. Lo que tú decías, Miquel, que es totalmente cierto, hay gente que no puede comprar. ¿Por qué? Porque no puede pagar la hipoteca, porque dices, no, es que con estos tipos no llego. Hay otra gente que, en mi opinión, equivocadamente piensan, con estos tipos de interés no merece la pena. Bueno, los tipos de interés van alineados a la revalorización de la vivienda. O sea, cuando el dinero está con un decalaje, ¿no? Al final es un tema de devaluación de la moneda, de alguna manera. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, pues los precios de la vivienda suben. Cuando hemos estado, por ejemplo, después del boom, ¿no? Mucho tiempo sin imprimir dinero, ¿qué ha pasado? Pues que las viviendas se mantuvieron en precio. O sea, todo es bastante lógico. Entonces, si tú te compras hoy una casa, dices, muy bien, tengo que pagar más intereses. Ya, pero tu vivienda se va a apreciar en el mismo grado en el que la moneda se deprecia. O sea, en realidad, para el que puede pagarlo le da igual. O sea, yo me compré mi casa hace 14 años y durante 10 años valía lo mismo, ¿sabes? Y muchas valían menos, ¿no? Entonces dices, ¿por qué? Bueno, pues es una cuestión de... En verdad no es lo que vale la casa, porque en barras de pan la casa siempre ha valido lo mismo. Estamos hablando en euros. O sea, lo que fluctúa es el valor del euro, no el valor del inmueble respecto al número de barras de pan que vale tu casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Juan, ¿cómo palancas. La palabra palanca es preciosa y es un objeto... Es algo tópico típico, te iba a decir, ¿no? Eso de las palancas, siempre pensamos en las palancas, pero... Pero que hay que pensar lo que tenemos que pensar es la palabra. ¿no? A veces la palabra te da la clave de su uso, ¿no? La palanca es un objeto mecánico y sirve para mover objetos de mayor peso de lo que tú eres, basado en un principio físico que es que si consigues un tablón suficientemente grande, largo, para alejarte del punto de apoyo, mueves un objeto mucho más grande que tú, con un niño situado en el columpio, ¿no? Por ejemplo. En política, en la vida en general, a la hora de hablar de palancas pasa esto, ¿no? Yo creo que pensamos en la fuerza que 184.000 viviendas, 27.000 millones de euros de inversión. El problema es que no le dedican tanto tiempo a pensar dónde ponen eso. Si estás pensando en el corto plazo, pones esa fuerza muy cerca del punto de apoyo, muy cerca del hoy, del corto plazo, no mueves nada. Es un anuncio publicitario, un anuncio electoral, y al día siguiente la noticia ha muerto y algún votante se acordará, pero poco más. Los gallegos que ahora tienen que votar, pues a lo mejor les hace ilusión. El barco que van a hacer en Navantia, bueno, pues es una oferta muy grande en el corto plazo que no sirve absolutamente para nada. Hay un libro que acabo de leer y que os recomiendo, Anticrisis, de Rubén Turienzo, que se ha fijado que el 65% de las empresas de más de 200 años son japonesas. Y se ha dedicado a estudiar qué pasa allí y por qué han aguantado.
¿Por qué han aguantado? Porque juegan a largo plazo, porque juegan a la trascendencia, porque ponen las palancas con muchísimo menos peso, con muchísimo menos inversión. Si juegas a largo plazo, puedes conseguir muchísimos más efectos. Entonces yo creo que hay un problema filosófico de cortoplacismo, de dámelo ya, de lo quiero para hoy, del vídeo que vi ayer ha pasado de moda, y yo creo que hay que pararse un poquito a pensar en... creo que, y contestando, perdona por la chapa, pero la palanca, contestando a la palanca concreta que tenemos delante, sostenibilidad. El 80% de mi tiempo, ahora que estoy como consejero y como observador, lo estoy dedicando a sostenibilidad. Y no porque es porque me lo demandan, porque me lo piden, y porque creo que viene como un tsunami que no nos hemos dado cuenta de lo que esto va a suponer en impuestos, en inversión, en dieselización de viviendas que se van a quedar obsoletas, en muchísima información. Fundamentalmente la huella de carbono va a ser el nuevo, yo lo llamo, en vez del IVA, el ICA, ¿no? El impuesto por el carbón añadido, ¿no? Que nos va a venir en breve, ¿no? El que no sepa calcular su huella de carbono, que se ponga las pilas, porque de verdad que va a ser como la cuenta de resultados. Hoy nadie llevaría una empresa sin tener un contable. Pues el que hoy lleva una empresa sin saber contar las toneladas de CO2 que emite, o que puede absorber, o que puede neutralizar, se está metiendo en un problema importante, ¿no? Y es una palanca buenísima de crecimiento que a tu favor puede ser, yo creo que clave, ¿no? Me gusta el ICA, me gusta la sostenibilidad, porque tenemos la hoja de ruta también, ¿no? Para ir adaptándonos, pero esto va a ser un tsunami, tal y como dices. Cuando no nos adaptemos, empezaremos a regular. Tenemos que hacerlo, y quien no esté preparado para hacerlo se quedará allí, ¿no? Detrás, hay una directiva que se aprobó el año pasado, la CSRD, que pide a las empresas de más de 250 empleados o 40 millones de facturación 1.500 parámetros de descarbonización. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a auditar esto? O sea, se viene una industria de supervisión, de control, de auditoría, de terceros validando ese trabajo. Vamos a duplicar el sector financiero, pues todo lo que lleva la gestión de empresas se va a aplicar, creo, o va a llegar una industria de sostenibilidad que va a ser carísima. La sostenibilidad es carísima, que nadie se equivoque. Muchísimo dinero de inversión que se va a llevar y que va a haber que estar preparados. ¿Quién lo pagará? Pues nosotros. Juan, nosotros. No te quepa ninguna duda. Nosotros, como siempre, nosotros. Cada uno de nosotros, los que estamos sentados aquí, seguramente que nos tocará en algún momento hacerlo. Carmen. Bueno, soy breve, que te he visto mirar el reloj. No. Sostenibilidad, 100%, de acuerdo con toda la mesa y con Juan. Vale, el problema de la sostenibilidad también trae una inflación que va a ser muy persistente. O sea, esa sostenibilidad es un encarecimiento de costes. O sea, hay que tener cuidado porque el tsunami regulatorio que ya existe es tremendo. Eso yo creo que habrá que ponerle algún día... Alguien tendrá que coger las riendas y decir, aquí en sostenibilidad mando yo, cumplid esto y chao pescado. No, que hay una... Creo que ahora mismo hay una sobreregulación, ¿no? Nadie sabe quién manda. Nosotros, por ejemplo, en la gestora que yo trabajo, estamos, por supuesto, certificando todos los edificios BREEAM. Nosotros en GRESB, que es otro indicador a nivel gobernanza, transparencia y cuál es tu carbono como empresa, bueno, un montón de cosas. Sostenibilidad, sin duda. Pero yo otra palanca que veo y que en ciudades como Madrid no nos queda más remedio que atacar y que hacerlo lo mejor que podamos es la rehabilitación, el reposicionamiento de edificios, el cambio de uso. Antes me preguntabas que si estábamos invirtiendo. En mi caso, nosotros estamos comprando 3 edificios. En los últimos 6 meses hemos comprado 3 edificios, pero los 3 totalmente para reposicionar, para cambiar de uso, o sea, pasar de terciarios oficinas a terciarios hospedaje. El uso alojativo hay que empezar a meterlo también en los terciarios, porque si no, si Madrid tiene un problema de demanda muy grande, el residencial hay que mantenerlo para que vivan las familias, hay que aportar esa parte de terciario, no llegar a hacer el cambio de uso a residencial, sino sin cambiarlo, manteniendo el hospedaje se puede meter toda la parte de, que ahora lo llaman flex living, de cortas y medias estancias. O sea, yo creo que la rehabilitación y el reposicionamiento y ese trabajo de acupuntura de ciudad es necesario. Ahí en centros de ciudad
no solo la nuestra, edificios terciarios ahí en una zona que no le interesa a nadie y que tú dices, lo bien que vendrían aquí 100 viviendas más. Y si ya no podemos hacer 100 viviendas porque no pudieras, pues por lo menos que haya 150 apartamentos para la gente que viene a estudiar a Madrid, que está aquí de paso, o gente que viene a trabajar, está de paso, y puedas ubicarlos en esos alojamientos que no consumen residencial. Y sobre todo yo creo que eso. Uh-huh. Pones tú sobre la mesa, claro, las tendencias, ¿no? De lo que tanto se habla del fresh living, del co-living, del senior living, hablamos de flexibilidad, ¿no? Yo creo que hemos cambiado también como sociedad, también lo he hecho desde el punto de vista de ver los centros comerciales, desde el punto de vista de ver las oficinas, hemos evolucionado con el tiempo, aquí ha tenido mucho que ver el impacto de la inteligencia artificial en el último año, me atrevería a decir, en los últimos meses, que ya estaba ahí, pero no nos hemos dado cuenta del potencial que tenía hasta ahora. También de tecnología, también de la transformación digital, y también hay que darse cuenta que no solamente ha cambiado el sector, ¿no? Que se está adaptando, ¿no?, a esto, sino también hemos cambiado nosotros, ¿no?, en esas fórmulas, en esa manera de vivir, en esa manera de acercarnos a la vivienda, en esas tendencias que llegan, fundamentalmente, para que todos sepamos, ¿no?, un poquito, ¿no?, hacia dónde camina el sector, ¿no?, cuáles pueden ser las tendencias que nos están llegando, por dónde camina. Carolina, ¿cuáles van a ser esas tendencias? Hablando también de las necesidades que como sociedad vamos a tener, ¿no?, en el futuro. Bueno, está claro que las necesidades han cambiado radicalmente y de una forma muy rápida, ¿no? Este principio de siglo, yo siempre digo, se estudiará como una de las revoluciones de la humanidad y además que no se desarrolla en 100 años, sino que en 20 años ya se ha producido una auténtica revolución. Y viéndolo objetivamente como sector, me avergüenzo un poco de que creo que somos el sector que menos que con menos rapidez nos estamos adaptando a los cambios que demanda la sociedad, ¿no? Uh-huh. A esos cambios, bueno, pues en terciario, teletrabajo, flex living, en general, somos conscientes de cómo creo que somos grandísimos profesionales y además aplicamos mucha I+D a esto y sabemos cómo podemos adaptarnos a lo que la sociedad nos demanda, pero estamos muy constreñidos por el urbanismo. Es verdad que el urbanismo nos tiene totalmente, con las manos atadas uh-huh. para hacer, sacar adelante los 3 edificios de los que ha hablado Carmen ahora, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales y de las medidas clave que necesitamos para el sector es ese cambio radical de normativa urbanística que pase a ser una definición, que los planes generales pasen a ser una definición de plan estratégico, ¿no? Que marque los criterios fundamentales y que luego, a modo un poco más anglosajón, ¿no?, sean los planes de ejecución que ya haga la iniciativa privada de mano de la administración para cada zona, momento, y sobre todo momento, porque además hay que pensar que cada modificación de plan en el fondo tiene una vigencia posterior de mínimo 20 años, entonces no sabemos lo que va a haber dentro de 20 años, hay que dejarlo lo más abierto posible. Otra cosa muy importante que yo creo que es muy preocupante es lo que ha dicho Juan, ¿no? Es cierto que yo creo que el sector tenemos muy claro que el futuro pasa por la sostenibilidad, pero claro, tenemos que tener muy en cuenta que la sostenibilidad es muy cara. Uh-huh. Y que implementar la sostenibilidad en todos sus puntos es caro, pero que un elemento básico de la sostenibilidad es lo social. Uh-huh. Y es terminar con la desigualdad. Es que parece que sostenibilidad es solo medio ambiente, ¿no? Y gobernanza, ¿no? También tiene la S. y el criterio básico de la sostenibilidad es acabar con la desigualdad. Y tal como estamos planteando la sostenibilidad en el sector inmobiliario, uh-huh. realmente lo que estamos haciendo es incrementar esa brecha de desigualdad. Porque al final estamos sacando producto de obra nueva en todas sus, en residencial, en terciario, de máxima calidad y aplicando todos los criterios. Estamos haciendo auténticos, Fórmula 1, ¿no? Dentro de lo que son activos inmobiliarios. Y sin embargo la inmensa mayoría de la sociedad tiene que acabar viviendo o trabajando en
pues en inmuebles que la brecha cada vez es superior, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un planteamiento claro de todos tenemos que entrar en esta senda de la sostenibilidad teniendo muy en cuenta la S. Y es posible, porque aunque sea caro implementar todo lo que es pues eficiencia energética, huella de carbono, es que el inmobiliario, la producción de los activos inmobiliarios es que está muy lastrado con cosas con gastos que son porque nosotros queremos, o sea, porque nos los ponemos nosotros mismos, porque el que la licencia te lleve 12 meses es que es algo que no beneficia a nadie. El que el desarrollo del suelo sea 20 años es que no beneficia absolutamente a nadie, todo lo contrario, ¿no? Y son fórmulas que si se tiene una voluntad política de atajarlo, es que no va en contra del erario público ninguna de estas medidas. Nada de ninguna de estas medidas no va en Quizá contra de reducir nada. la fiscalidad, eso sí, También, pero eso. no, pero yo siempre digo, reducir la fiscalidad, que es excesiva en nuestro proceso productivo. Pero también es cierto que estamos hablando de la necesidad de duplicar en el tema de residencial, ¿no? Entonces, pues chicos, si bajas los impuestos en algo que vas a duplicar su producción, al final está claro que no se van no va a notar el impacto, ¿no? de las arcas públicas. Miquel. Tendencias. En 1814 conseguimos librarnos de los franceses, una de las cosas que mejor hicimos en nuestra historia. Pues sí que nos hemos ido lejos. Pero nos quedamos con su urbanismo. O sea, el urbanismo, es decir, los políticos españoles en mala hora optaron por el urbanismo francés frente al anglosajón. El francés regula todo. Alturas, volumen, retranqueos, usos, algo que hoy por hoy nos parece racional, pero si lo miras desde la luna, dices, o sea, es que ese terreno es mío. ¿Por qué me está usted diciendo? Entiendo que no puedo hacer una casa de 45 alturas al lado de una de 2, ¿vale? O sea, estética, aunque en Londres han interpretado eso de otra forma, ¿vale? Pero bueno, lo puedo entender. Pero oiga, déjeme hacer lo que me dé la gana, lo que me pida el mercado. Eso, por ejemplo, en Andorra tienen un urbanismo anglosajón y te permiten hacer eso, ¿no? Entonces, eso en España no existe. Los planes de urbanísticos son tan infierno en desarrollarlos que hoy por hoy tenemos el eco del pasado, como las estrellas que explotaron y ya no existen, de un urbanismo de hace 20 años. ¿Quién hubiera dicho hace 20 años que en muchos sectores se necesita no ya la mitad de oficinas, sino un tercio, solo un tercio de lo que ocupaban antes, ¿vale? ¿Quién iba a decir que existían necesidad de centros de datos o de apartamentos turísticos? Es decir, no hay nada más insostenible, no hay nada menos ecológico que el evitar el reciclaje de edificios. O sea, es que el mercado me pide esto y voy a darle un uso. Es que este suelo es para dotacional privado. Si es que aquí no hay forma de hacer ni un club de tenis ni un colegio privado. Pues eso, que es Madrid está siendo pionero arrastrando un pie y yendo a 3 kilómetros por siglo, ¿eh? Y el resto de España va a años luz. Pues eso hay que enfocarlo precisamente desde la sostenibilidad, ¿eh? Luego también hay que plantearse el por qué este mercado, o sea, de la inclusión, perdonad que parezco el presidente de Argentina, ¿no? Pero la influencia de la gestión pública en este sector es lo que explica el 90% de los males. Los coches son cada vez más baratos, mucho más barato que lo que le costó a mi padre un 600, ¿no? Sin embargo, la intervención pública en este sector es lo que nos hace que cada vez las viviendas sean más caras. Hay que ir a más flexibilidad, más sentido común y mucha más agilidad. Enrique. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Nosotros en Caledonia estamos totalmente enfocados a la sostenibilidad. Todas las casas que hacemos Solid Platino. El último proyecto que hemos entregado, hemos medido y hemos visto que la casa genera más electricidad de la que consume. O sea, con calefacción, aire acondicionado, agua, todo eso consume menos de lo que genera. O sea, es excedentaria, planchas gratis. O sea, es una cosa que obviamente hay que hacer. Yo creo que es una obligación, pero el cliente no lo paga. Quiero decir, ni se entera, se entera con el tiempo y tal, pero a la hora de comprarte no te lo compra. Pero si le dices que a lo mejor la plancha le sale gratis, a lo mejor te la compra. Bueno, sí, pero quiero decir,
Yo creo que eso no somos capaces de venderlo o el cliente no es capaz de pagarlo, lo que sea. Hay unas encuestas por ahí que dicen, oye, ¿pagarías un poco más porque tu coche fuera más ecológico? No. Si es menos ecológico pero es más barato, prefiero es más barato. Entonces, eso es el cliente, que es una realidad. Ahí sí creo que el Estado tiene que ser intervencionista porque tiene que pensar en un macro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miquel, que claramente el intervencionismo del Estado en un mercado, dentro del mercado, es una torpeza que lo único que hace es ralentizarlo. ¿Por qué? Porque el urbanismo es, como estabais diciendo, una cosa impensable, anacrónica en España, porque tú quieres hacer algo y no puedes. Algo bueno y que es mejor, no, pero es que hay esta norma, esta regla, y las reglas son ya ridículas, ¿no? Reglas que te exigen una ventilación de unas ventanas que dices, pero si luego no puedo abrir la ventana pues se me va el calor. O sea, quiero decir, todo se contradice. Es una cosa que habría que erradicarla entera. Bueno, Juan, muy rápidamente. A la hora de hablar de tendencias, yo creo que mejor hablar de ciencia y fijarte en la única tendencia que es ley, que es la demografía. Y la queremos ignorar. La campana de población y la edad media de este país la conocemos todos. Los salarios y la renta de las familias lo conocemos todo. El parque inmobiliario también tiene su edad y su campana de distribución de antigüedad. Son hechos ciertos, no es una especulación que va a venir o que estamos de brujas, ¿no? Aquí mirando cosas. Solo viendo eso, solo viendo esos dos datos, puedes entender que la tendencia número uno o la necesidad número uno que tenemos que afrontar es el pago de las pensiones de toda esa campana demográfica que se va a pagar con el parque inmobiliario y cómo se va a dar acceso a la vivienda a la gente que viene detrás, ¿no? Y como receta, he leído una conferencia que se han traducido de Keynes, que dio una conferencia en Madrid en el año 1930. Hizo 2 predicciones sobre el futuro, a 100 años, es decir, para el 2030. Y dijo, que no acertó, la gente trabajará 15 horas a la semana. ¿Sí? Dijo. Bueno, Carmen, una frase que nos marchamos así. Coincido con mis compañeros. No, la frase no. Las tendencias, sin duda, lo que tenemos encima de la mesa. Intentar producir, más que tendencias, va a ser una mezcla de tendencias y palancas. Tenemos que ser sostenibles, tenemos que acatar el ESG, pues produzcamos más suelo, hagamos más viviendas, seamos más flexibles. Y tenemos que intentar, te iba a decir, que nos escuchen. Y para eso tenemos este tipo de programas, para que nos escuchen, tomemos nota del avance, de la innovación, de la tecnología, de todo lo que está por llegar, que nos demos cuenta que hay que tomar posiciones para estar ahí los primeros, que somos un referente mundial y tenemos que ser un referente mundial a nivel inmobiliario, también a nivel arquitectónico, en todos los sentidos. Nosotros nos marchamos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de Clásica. Búscanos. El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1